acta de la sesión número 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de modificaciones o de observaciones. Y el acta de la sesión número 113 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción del honorable senador Juan Pablo Letelier que modifica el artículo 12 de la Ley de Tránsito en lo relativo a la licencia profesional segundo trámite constitucional. Luego oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que la Sala de la Cámara resolvió remitir a la Comisión el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, por el plazo de 2 semanas, con el objeto de que informe las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 del reglamento. Luego un oficio del presidente de la Comisión, don Mario Venegas, adjuntando una carpeta con antecedentes remitidos por los directivos de la Asociación de Ribereños Río Cachapoal de la comuna de Pichidegua, dando cuenta de una serie de anomalías que a su parecer se habrían cometido en los trabajos de mejoramiento de la carretera de la ruta H66. Luego, respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros, se recibió lo siguiente: documento que contiene indicaciones propuestas por la Asociación Multigremial del Transporte Menor de Chile. Documento que contiene indicaciones propuestas por el Sindicato Independiente de Taxi de la Región Metropolitana. Correo electrónico del presidente del Sindicato Nacional del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, manifestando su preocupación ante la próxima votación del proyecto de ley sobre evasión, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago, de relación de sanciones, registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales. Se adjunta minuta con su propuesta. Posteriormente, invitación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, al 18º Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, a celebrarse el día lunes 28 de agosto a las 8:30 en Santiago. Y finalmente, una invitación del presidente de la Fundación Mar de Chile, señor Luis Cambiaso, al seminario Prospectiva de las Obras Marítimas y Viales del siglo XXI en Chile, evento que se efectuará en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Andrés Bello el jueves 31 de agosto pasado, el próximo, en Santiago. Esa es la lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. Señor García. Gracias, presidente. Presidente, una sola duda tengo. Vamos a empezar a ver el proyecto ahora de los Uber, para ser más preciso, más simple. Pero también usted dio cuenta de un proyecto que viene del Senado con respecto a las multas y la fiscalización de las aguas, que dice que tenemos 2 semanas para despacharlo. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo lo piensa hacer? Esta semana trabajaremos este proyecto y la próxima... Y la próxima, presidente, lo dedicaremos al proyecto que viene del Senado. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos 2 semanas. La pregunta es si esas 2 semanas tienen la potencia de ser como urgencia. Son, claro, legislativas. O sea, sería esta y la otra, no nos queda más. La otra sería la primera semana de octubre. Entonces, claro, para ordenarnos, o sea, porque mucha gente está interesada y viene a ver este proyecto. Entonces, esta sesión vamos a votar ahora y la próxima la dedicamos a las aguas, presidente, es la pregunta, nada más. Gracias, presidente. Le respondo de inmediato, dado que el señor director general de Aguas, el señor Esteves, se contactó conmigo en horas del día de hoy para hacerme presente esto, porque más allá de nosotros, lo que aconteció es que este proyecto que nosotros vimos el año 2012 en esta comisión, vuelve del Senado. Y al volver del Senado, la sala de la Cámara resolvió enviarla a esta comisión, a la comisión de origen. A ese respecto, tenemos 2 posibilidades y que yo no podía tomar decisión, obviamente, sin la previa anuencia de esta comisión. Y esto es que, dado que posterior al 2012 se creó una comisión permanente de aguas y de certificación, pudiéramos resolver, que es la comisión técnica hoy día, ¿no es cierto?, resolver que pudiéramos enviarla, o por el contrario, verla aquí, por haber sido, ¿no es cierto?, es una cosa que hay que discutir. Segundo, también me informó, porque yo evidentemente, a ver por favor, como es evidente que dado que tenemos un proyecto con suma urgencia,
no podemos, ¿no es cierto?, desviar la atención de este proyecto, yo se lo hice ver, y él habló de que estaban disponibles a retirarle la urgencia al proyecto de aguas. Simple, está con simple aguas. Exacto. Entonces tenemos tiempo y yo creo que se comprometió a lo siguiente que yo le solicité. Uno, este proyecto fue aprobado en su momento con prácticamente unanimidad, no hubo votos en contra en la sala. Posteriormente fue al Senado, allá se le hicieron modificaciones que fueron conversadas, mejoradas a juicio del Ejecutivo, ¿no es cierto?, y que significó que porque durmió bastante rato en el Senado, pero finalmente se aprobó también sin votos en contra. De manera que le he solicitado una minuta explicativa que quedó a hacerme llegar para que esté a disposición de cada uno de ustedes y puedan ver, ¿no es cierto?, las modificaciones que en una mirada rápida a mí me parecieron razonables, pero es mi personal opinión. Entonces creo que teniendo la minuta, una vez que la conozcan, podamos poner en tabla y discutir cuándo lo vemos, porque incluso podría ser de fácil despacho si es que hay normas que no sean, ¿no es cierto?, que violenten muy significativamente sus particulares convicciones sobre la materia. Así es que yo quiero que, llegando la minuta que me quedaron de enviar, las voy a remitir a la Secretaría la hará llegar a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, para que tengan una cabal comprensión de las modificaciones que se le hizo a ese proyecto en el Senado y que han vuelto, insisto, con sin votos en contra, digamos, para que... Eso. Pero lo ponemos en tabla el día martes 5, entonces, de septiembre. Invitamos al Ejecutivo. Ese es el acuerdo que puse ahí en la minuta. Porque están interpelaciones, se puede arreglar un poco más de la cuenta. ¿Interpelación a qué? Ya, pero ya. Ok, perfecto, pero parece razonable lo que usted dice y en consecuencia ¿nos permiten con la Secretaría ver el mejor momento para ponerlo en tabla? Ok. Siempre en cuanto a la cuenta se ofrece la palabra. Yo entonces quiero solicitarles el acuerdo. Me llegó una carpeta que leyó ahí, que me hicieron llegar en mi condición de presidente de esta comisión, que entrega muchos antecedentes respecto de eventuales problemas en lo que es la construcción de la carretera de la fruta, ¿no? Sí, la carretera de la fruta. Sí. Carretera de la fruta, ruta H66. Perfecto. Lo que quiero es el acuerdo, no me podía haberlo remitido de inmediato, pero quiero que se vaya con el acuerdo de esta comisión, remitírsela al ministro respectivo, que es el MOP, y que nos haga llegar, ¿no es cierto?, una respuesta a los reparos que esta asociación nos hizo a través. No, ¿cómo? Se haga cargo de la observación. Sí, claro, eso exactamente. ¿Acordado? En relación con la cuenta, varios. Entonces pasamos a varios y ofrezco la palabra a la diputada Carvajal. Gracias, presidente. Solo para comunicarles a la comisión en relación a un oficio que en reiteradas ocasiones yo solicitaba acá y que iba orientado al ministro de Obras Públicas, particularmente por la construcción de 2 pasarelas que estaban pendientes, esto de la comuna de San Carlos, el sector de Bulli Oriente y también de la pasarela Santa Teresa. Contarles y solicitar por su intermedio, presidente, poder mandar una nota de agradecimiento al ministro porque se puso ya la primera piedra, una inversión no menor, 500 millones de pesos que va a facilitar el traslado de las personas y lo que en algún minuto la falta de ella provocó 11 fallecimientos. Así que si bien una medida que estaba solicitada desde hace 13 años, desde que se construyó esa carretera, hoy día se ha iniciado los trabajos, cuestión que valoramos como comunidad, particularmente cierto de la comuna de San Carlos. Y al mismo tiempo, presidente, solicitarle que, dado que también hemos pedido la instalación de un puente en el sector de Comillaún, esto es en la comuna de Ñiquén, se ha determinado por parte del Ministerio la entrega de una parte del puente mecano que estaba sobre el río Biobío para esos efectos,
pero a su vez se requiere una inversión mayor y unos recursos destinados para sentar bases de este puente que va a permitir conectar a la 7ª con la 8ª región en la última comuna de las que yo represento, que es Ñiquén, y solicitar si se pudiera oficiar por medio de la comisión también al ministro de Obras Públicas para disponer de algún recurso para esos efectos. Puente Comillaún, comuna de Ñiquén, hoy día región de Ñuble. Hay una solicitud explícita, dos solicitudes en realidad de la diputada. Una nota de agradecimiento al MOB por la puesta de la primera piedra de esas pasarelas, y dos, un oficio para reiterar una solicitud relativa al puente. ¿Hay acuerdo para...? Acordado. A la Secretaría, entonces. En puntos varias sigue ofrecida la palabra. Presidente, disculpe, el diputado Norambuena pidió la... No me queda una duda, ¿forma personal que lo envía y nosotros aprobamos o la comisión le envía un agradecimiento? Ella solicitó que le fuera con el respaldo de la comisión. Ah, pero no estoy de acuerdo con eso. Perdón. ¿Hay mayoría de acuerdo, diputada? Diputado señor Norambuena. Presidente, quiero preguntar a la comisión qué hacemos con la siguiente situación. Esta comisión a través del tiempo conoció un proyecto y un proceso largo de una ruta concesionada, la ruta 160, que une la provincia de Concepción con la provincia de Arauco. Tuvo muchas dificultades en la construcción de esta ruta, demoró mucho más del tiempo, hay una empresa de por medio que es Acciona que se adjudicó con todo un historial, y hay antecedentes, por lo menos no oficiales, sino que de medios de comunicación, que esta empresa habría vendido la ruta a otra empresa española. Y tenemos serios problemas en la construcción misma de la ruta, está absolutamente deteriorada en menos de un año de entrega, y a mí me gustaría si esta comisión pudiera conocer los antecedentes de manos del señor Ministro de Obras Públicas, que pudiera ser invitado, y también, que creo que tiene mucha importancia, el director de concesiones, que ha estado con nosotros acá. Entonces, si esta comisión se puede hacer cargo de buscar ahí usted con la Secretaría, ver algún día que podamos conocer definitivamente qué pasa con la ruta, si efectivamente se vendió, porque tendríamos un antecedente bastante complicado de haberse adjudicado esta licitación con una ruta mal construida y ahora vendida. Entonces, ¿en qué situación va a quedar la zona? Queremos saber cuáles son los procedimientos, los alcances legales también de haber hecho el traspaso de la propiedad de una ruta concesionada. Muy bien, si a usted le parece y a la comisión, dejamos, como usted mismo lo ha solicitado, a la Secretaría y a esta Presidencia definir el día en que podemos invitar al señor Ministro para abordar esta materia. Si el ministro no pudiera venir, porque sabemos que están muy ocupados, es importantísimo el director de concesiones. O sea, puede ser a alguno de los dos. Claro, correcto, perfecto. Tener conocimiento. Don Eduardo Avedarapo. Exactamente, y ese día, una vez que conozcamos la citación, podemos invitar, si a usted le parece, a la comisión, a los alcaldes involucrados en esa zona, presidente. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Corresponde en este momento, entonces, recomendar, bueno, ya lo vimos, estaba en la tabla, en la minuta, la aprobación o rechazo de las enmiendas ya del tema o proyecto de ley que comentamos. Y ahora entonces entramos a lo que es propiamente el propósito de esta sesión, que es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado, boletín 10937-15, para lo que tenemos la presencia de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, doña Paola Tapia Salas, y su asesor legislativo, don Fernando Abarca. La señora Ministra me ha pedido la palabra. En varios no. Ya pasamos varios diputados y también la cuenta. Y la cuenta ya.
Presidente, disculpe, era sobre la cuenta que ustedes dieron, en el sentido de que hay un proyecto de ley que es bastante relevante para tanto para los empresarios como para futuros conductores del transporte público, que ya fue aprobado en el Senado. Es un proyecto muy breve, que en la medida que existe espacio y obviamente la disposición, nos gustaría poder ponerlo en tabla para poder aprobarlo. Hoy día estuvimos con algunos gremios y hay mucho interés de parte de ellos de poder tener pronto la aprobación de ese proyecto de ley, si fuera posible que lo considerara. Vamos a tenerlo en cuenta dentro de las prioridades que hay, que viene a quedar como en el cuarto o quinta prioridad. No, señor, estamos ya en el tema de la tabla. Hacemos una excepción para que el señor Letelier no crea que... En puntos varios, brevísimo, porque... No, señor presidente, disculpe y le agradezco a los colegas y a la ministra. Lo que ocurre es que nos consultan permanentemente por el famoso Rancagua Express. Y usted sabe que es un cuento no menor. También me dirijo a su asesor, a don Fernando, porque hoy día en la mañana un colega del distrito, el diputado Isacor, también en la misma línea, estaba preocupado por el tema, lo sacó a colación del proyecto que aprobamos en la sala. Pero, ministra, sería súper importante que a esta comisión pudiéramos remitir todos los antecedentes relacionados con Rancagua Express. Yo no llamo Rancagua Express, yo creo que O'Higgins tiene un medio para el desarrollo y el progreso de la región, que la idea es que llegue Requinoa, Rengo, San Fernando, qué sé yo. Pero por lo menos lo que está convenido, saber en qué situación se encuentra, porque yo voy a Granero y me preguntan y no tengo respuesta, y voy a Mostazal y a Rancagua y me preguntan, y yo quisiera, su señoría, que la comisión pudiera recibir información de parte de la ministra o del ministerio sobre esta materia, para estar lo más claro posible, sobre todo el diputado que habla. Muchas gracias. Bueno, precisamente porque tenemos un problema de tiempo muy exiguo, diputado García, yo recomendaría que la respuesta, como se trata de un tema específico y puntual, que se la hagan llegar al diputado Letelier para que tenga respuesta, ¿no es cierto?, para recorrer a su distrito. Muy bien. Entrando entonces en el propósito de esta sesión, comenzamos la discusión en particular de este... Solo señalar que ya está, entiendo, preparado el comparado respectivo, y el señor secretario nos guiará en la votación de los respectivos artículos y sus indicaciones. Muy bien, saludamos a los representantes de los distintos gremios que hoy día se han hecho presentes para seguir lo que es esta votación de este proyecto. Señor secretario, le ofrezco la palabra para que pueda conducir la votación de los articulados de este proyecto. Presidente, iniciamos la discusión particular del proyecto sobre plataformas. Paso a dar lectura del artículo primero. La presente ley tiene por objeto regular las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedien el encuentro entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado a pasajeros prestados con taxis o con los vehículos a que se refiere el artículo 4 por las calles y caminos del territorio nacional. A este artículo primero se presentó una indicación del diputado Letelier y diputado Pérez, don Leopoldo, para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto regular las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedien el encuentro entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado de pasajeros prestados con taxis o con los vehículos a que se refiere el artículo 4 por las calles y caminos del territorio nacional, conciliándola con la regulación vigente aplicable a los taxis ejecutivos, que deben ejercer esta misma intermediación debido a que solo atiende viajes solicitados a distancia por cualquier persona,
a través de los distintos medios de comunicación, no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública. Todo ello según lo establecido en el artículo 72 bis del Decreto Supremo 212 de 1992 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y otro, sí, esa es la primera indicación. Yo quiero proponer una forma procesal de abordar esta discusión. Y esto es que yo le solicitaría a la ministra o al Ejecutivo su pronunciamiento respecto de cada una de las indicaciones como parte de luego y luego podamos tenerlo en vista a la hora de votar. ¿Le parece? Presidente, en términos generales nos parece bien. Lo que sí le hago la observación que en algunos casos a nosotros nos gustaría tener la explicación de parte de los diputados autores de la indicación. Es que esa es la otra parte claro, procesal que me falta, que es que voy a ofrecer la palabra a alguno de los diputados autores de la indicación para que nos iluminen respecto del propósito de la indicación. ¿Les parece? Y luego de eso votamos. Así que para poder tener... Ahí sí. Para que podamos tener espacio al debate y no sea simplemente una votación y sin que tampoco se extienda y se dificulte la votación, diría que así como hay alguien que explica la indicación, también puede existir una posibilidad de que alguien rebata. Perfecto, claro, por y una supuesto. vez que existan distintas posturas nos podamos hacer una opinión, Perfecto. porque de lo contrario No, votar. tiene toda la razón y le agradezco el aporte. Y después el Ejecutivo puede sacar una conclusión y decir su voz y Perfecto, ahí puede... me parece muy bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con ese procedimiento que nos puede permitir ser más ejecutivo a la hora de...? ¿Pero el orden, presidente? ¿Cuál es el orden? El orden es primero los autores de la indicación, para que la expliquen. ¿Ya? Si hay alguien que se opone, también tendrá la posibilidad de dar sus argumentos y finalmente le cedo la palabra al Ejecutivo. ¿Le parece? Ok, aprobado. Eso como procedimiento. Señor Pérez, don Leopoldo, y señor Leteriel, no sé quién de los dos, para explicar el sentido y alcance de la primera indicación. No, ya la leyó el secretario. Di lectura a la primera indicación. Sí. Presidente, bueno, por su intermedio saludar a la ministra, a su asesor y a todos los que están hoy día presentes acá viendo esta discusión en particular. Este conjunto de indicaciones, y en su minuto lo voy a ir señalando, obedece a, tal como lo informé en la sesión pasada, a que muchas organizaciones, y particularmente una que agrupa la mayor cantidad de taxis, hicieron llegar a esta comisión a través de mío y fueron incorporadas al comparado que preparó la Secretaría para tal efecto. Y en cuanto a esta misma, yo creo que la explicación o la reacción que tiene esta indicación se explica por sí misma. En el fondo, el que hay una categoría de taxis que son los taxis ejecutivos, que están regulados por el decreto 80, que tienen normas distintas a los regulados también por el 212. Aquí tenemos, y a medida que vayamos discutiendo, vamos a ir viendo una serie de modalidades y submodalidades que hoy día rige la Ley de Tránsito y Transporte Público, y prácticamente la gran mayoría de las indicaciones que hicieron llegar a las organizaciones están enfocadas a, por un lado, al cumplimiento de lo que ya existe, o de otra manera a tratar de conciliar lo que está proponiendo el Ejecutivo a través de este proyecto de plataforma con lo ya existente, porque a juicio de los gremios y todo lo que pudimos escuchar acá, a todas las personas que vinieron a exponer, uno de los grandes escollos que tiene este proyecto, que son varios, y por eso la cantidad de indicaciones, es el hecho, bueno, se pretende crear una nueva subcategoría, una nueva submodalidad de transporte público, que es la pregunta que subyace a este primer artículo, con lo que establece posteriormente el artículo 4, o se va a orientar en lo que dice el propio mensaje, que este servicio de plataformas de aprobarse debe ser ejecutado única y exclusivamente con lo que se denomina los taxis básicos, que es lo que uno puede desprender del mensaje. Pero aparentemente se estaría creando una nueva categoría
que es lo que queda en el aire. Sería importante que el Ejecutivo lo aclarara, porque se van repitiendo, si uno lee el comparado, prácticamente la mayoría de las indicaciones se va recurriendo a lo mismo, y particularmente el artículo 4, porque se estaría desviando del objetivo de este proyecto de ley, más allá de las críticas que podamos tener cada uno de los parlamentarios y que también han manifestado las distintas organizaciones que han participado acá. Así que yo creo, presidente, que podríamos escuchar al Ejecutivo, porque son ellos los que tienen que defender el proyecto. Gracias, presidente. El diputado señor Jackson, para plantear una postura distinta a lo señalado por el diputado. Sí, además, quizás procesalmente también recomendaría que tuviéramos algún tiempo para argumentar las distintas indicaciones, para que no nos extendamos quizás tanto y seamos concisos. Yo con el fondo de esta indicación estoy de acuerdo, pero creo que procesalmente tiene un error importante, porque se remite en la ley a un decreto específico y un artículo específico. Por lo tanto, lo que pasaría es que si es que un gobierno decide cambiar el decreto, la ley queda vacía. Entonces, creo que hay un error como procedimental de cómo se está haciendo esta indicación, y nosotros, al menos, yo en lo particular, trabajé en una indicación que está puesto precisamente en el artículo 4, porque acá lo que hace el artículo 1 es remitir condiciones para que en el artículo 4 se describan qué vehículos pueden operar. Entonces, mi impresión, mi propuesta a la mesa, es que en la tensión, sabemos que acá hay una tensión, ¿no? ¿Cuáles van a ser los vehículos que se van a permitir? Que no escondamos, que no evitemos ni evadamos de esa tensión, pero que la abordemos en el momento en que corresponda, que es en el artículo 4. Entonces, que ahora podemos avanzar en las regulaciones que no nos tensionan, que creemos que podemos estar de acuerdo, que creemos que pueden existir como plataformas y que existan, pero a la hora de ver los vehículos, que yo comparto el fondo, tienen que ser los vehículos que tengan una especie de licencia, algún tipo, y yo propongo una materia ahí, que lo abordemos en el artículo 4, por un tema procesal. Y por último, quizás sea incluso mejor, en vez de tener pasajeros prestados con taxis o con los vehículos a los que se refiere el artículo 4, poner todo en el artículo 4 y poner remunerados pasajeros prestados con por los vehículos a los que se refiere el artículo 4. De tal manera que en el artículo 4 partimos diciendo los vehículos que son taxis y empezamos a enumerar los que puedan prestar este servicio. No sé si se entiende como la idea del... A mí me parece que mejor desplazarlo el problema al artículo 4. La señora ministra quiere reaccionar sobre la indicación. Bueno, solo precisar en el lenguaje para que todos entendamos lo mismo, a propósito de una pequeña imprecisión, digamos, de lo que comentó el diputado Pérez. Los taxis ejecutivos efectivamente están regulados en el Decreto Supremo 212, al igual que los taxis básicos y los taxis turismo y los taxis colectivos. Todas las modalidades de taxi parten del 2.2 y tienen cada uno además otras normativas específicas. La alusión que él hizo al decreto 80 es el reglamento que regula el transporte privado remunerado de pasajeros. Solo para la precisión del lenguaje. Respecto de la propuesta, la verdad es que nosotros como Ejecutivo, en principio y en términos generales, no tenemos problema y creemos que pudiera ser aprobado acá. Tenía la misma precisión que mencionó el diputado Jackson, que efectivamente no es conveniente aludir al decreto 212 porque el día de mañana puede ser otro decreto y por lo tanto habíamos eliminado la última parte como propuesta para ustedes. Pero no tenemos inconveniente en que se agregue lo que se está proponiendo por los diputados Letelier y el diputado Pérez. No obstante, otra alternativa, tal como señala el diputado Jackson, es discutir todo en el artículo 4. Ahora, a nuestro juicio, digamos, es correcto la mención que está propuesta en el proyecto de ley original, es decir, que quedara hasta caminos del territorio nacional y luego hacer la precisión al artículo 4, porque reitero, los taxis ya están regulados, o sea, ya tienen una normativa que está vigente. Esa es nuestra... Ahora, el que diga que se concilia con las demás normativas no produce ninguna complicación, digamos. No. Diputado señor García. Está bien que se haga referencia al decreto 212, por una simple y sencilla razón, es lo que nos está rigiendo hoy día, porque si no ponemos el artículo 212 quedamos más en el aire. ¿En qué se van a basar para hacer la ley? No, me gustaría que me dijeran, pues, si suprimes el artículo 212, que queda una cuestión mucho peor, porque en base a qué tipificas los autos. Me gustaría saberlo, o sea... Claro, está tipificado, me dice el artículo 212. Claro, y si suprimimos el artículo 212,
¿En qué lo tipificamos? Teníamos que poner nosotros, o sea, la verdad, Presidenta, esta es una ley para modernizar, no para enredar, porque a mí me gustaría que si yo les preguntara una sola cosa, explíquenme qué moderniza. Y tan simple como eso, o sea, ¿qué moderniza este proyecto? Y ustedes me podrán decir lo que quieran, pero me gustaría saberlo. Por lo tanto, si no tenemos otro artículo, otro decreto que nos está regulando, tenemos que trabajar con el artículo que está regulando. Si ese decreto se llegase a suprimir, podrá el decreto nuevo decir, los taxis se considerarán y agregan el nuevo decreto lo que están poniendo, pero no pueden dejar una cosa en el aire. Perdóname que se lo diga así, si no me gustaría que la ministra me diga cómo pueden regular algo que no existe, porque lo mismo el diputado Jackson ha dicho, si se suprime el artículo 212 o se modifica el 212, quedamos en el aire. Entonces, ¿cómo haces el artículo 4 sin una regulación previa? Esa es la pregunta. Nada más, Presidente, muchas gracias. Es como que la Constitución hiciera referencia a una ley específica. Es que una norma de mayor rango hable sobre una norma específica de menor rango. No tiene sentido jurídico. Nosotros lo que deberíamos decir es, en función del decreto que el Ministerio ratifique todos los años, y será el 212, mañana podrá ser el 510, da lo mismo. O sea, a lo que voy, el contenido es lo importante, pero procesalmente no podemos, porque si no un gobierno podría, pero que un gobierno podría cambiar ese decreto y tendría que mandar una ley y aprobarla en el Congreso para poder hacer efectiva esta ley con ese nuevo decreto, con una modificación. No tiene sentido, eso es lo que voy. Yo comparto el fondo de la indicación. A lo que voy es que podemos hacer referencia al decreto que esté vigente y que norme y le ponemos el título, pero no poner el número del decreto. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Diputada Carvajal. Sí, mira, yo comprendo al igual que lo dice el diputado Jackson el fondo, pero cuando se alude a un decreto, efectivamente lo que allí ocurre es que se precisa de qué decreto estamos hablando y eso le da mayor claridad a quien se dirige para verificar en la ley de qué estamos hablando. Por eso que el número se indica el número del decreto, se indica el año del decreto y se hace una referencia o título respecto del decreto. O sea, eso procesalmente, digamos, te permite una ubicación precisa. Si mañana se modifica, tendrá que ser el decreto 212 del año 94 y tendremos que dirigirnos a ese decreto de ese año. Por tanto, la precisión, aunque parezca solo de forma, tiene un efecto de identificación que es sumamente claro, independiente de lo que buscamos del fondo y hacer referencia a quienes nos estamos refiriendo. Pero lo que, insisto para cerrar, no está de más indicarlo y no hay ningún tipo de confusión porque está claro el año, el decreto y la referencia. Por tanto, yo sostengo que debiera igualmente quedar. Que es lo que se estila, no es algo que estemos, es lo que se estila en todas las normativas. Dígame, diputado señor García. Si enciende su... ¿Por qué creo, señor secretario, me gustaría que usted me lo aclarara por intermedio, presidente? ¿Por qué creo yo que hay que hacer referencia al artículo? Perdón, al decreto. Por una razón muy simple, porque tipifica en ese decreto lo que estamos tratando nosotros de ordenar ahora. Pero vamos por partes. Cuando dice, la ley va a decir esto, no, aquí viene la duda. Un decreto no se puede modificar por ley. No. Por eso te digo que es fundamental que quede el decreto. Porque el decreto lo hace el Ministerio y el Gobierno. Y cuando tú modifiques el decreto, puedes poner decreto 212 modificado en tal y tal y tal y tales puntos. Pero queda la base. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa, señor secretario, perdón, ministra, si borramos el decreto? Borremos el decreto. No pasa nada. No pasa nada. Sí, claro, me gustaría que lo dijera. En una respuesta de tipo ¿Cómo se teórico. regula? Por Esto favor. se llaman decretos de ejecución de la ley. Ok. Es un reglamento de ejecución. De manera que la ley, cuando se refiere a un reglamento, después el reglamento se dicta y permite que se ejecute la ley. De manera que tendríamos que mover todos los reglamentos de ejecución de la ley para tener mayor precisión, ¿cierto? Pero claro, Disculpe, pero entonces, la idea es que si uno borra la parte en que alude al decreto tal y cual, no pasa absolutamente nada. Yo me voy a dar la palabra porque además lo creo una redundancia, por las mismas razones que porque dice, el espíritu de la indicación dice, agrega un inciso que dice, conciliándola con la regulación vigente.
aplicable a los taxis ejecutivos. ¿Ya? Y el 212, como lo acaba de decir la ministra, va más allá de los taxis ejecutivos. ¿Ya? Va más allá porque contiene otras materias y regula a otras modalidades de manera que no, en ese sentido el diputado Jackson tiene razón, porque es claro que decimos, al decir, con la regulación vigente aplicable a, está cubierto, pero yo creo que esto está suficientemente. Lo que sí me preocupa es que el diputado Pérez, en la indicación posterior, propone eliminar lo referido al artículo 4, con lo cual lo que está haciendo en definitiva es dejar exclusivamente, ¿no es cierto?, para los taxis ejecutivos la prestación de este servicio, porque lo está eliminando. Y precisamente el eliminar es el 4, lo que hace es describir, ¿no es cierto?, cuáles son los vehículos que van a poder operar con este tipo de plataforma. Entonces hay que conciliar las indicaciones. Yo no sé... ¿Los diputados patrocinantes de la indicación están por suprimir la parte que alude al reglamento? Bueno, porque se podría suprimir. Es una buena pregunta si es que los diputados patrocinantes estarían por suprimir lo planteado. Después que sigue todo aquello según lo establecido. Suprimir la frase que sigue a eso. O sea, la referencia al 72. Lo establecido en la normativa del Ministerio de Transporte. O sea, porque no... A ver, ¿hay alguna forma genérica de salvar esta situación, ministra, que pudiéramos... Por favor, escuchemos a la ministra, por favor. No, entendiendo que existiría consenso en incorporar la norma, la propuesta que podemos hacer nosotros es decir que diga conciliándola con el reglamento dictado para tal efecto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que regula los taxis ejecutivos que deben, y ahí está la definición, digo. Porque es el reglamento que el día de mañana efectivamente podría ser otro, pero hay constancia de que hay un reglamento dictado para tal efecto. Pero claro, hay que redactar. Hoy día sí es lo mismo que el 212. Sí. Yo creo que la ministra hizo una salida, pero habría que redactar una indicación. Su asesor, ¿qué le parece si la redacta mientras... Me entra una duda, porque si tenemos una regulación hoy día, una pregunta al margen nomás, ¿qué pasa si dicen, oiga, ¿sabe qué más? De ahora en adelante van a poder haber taxis colectivos que quepan 8 pasajeros o 6 pasajeros? ¿Cómo lo regula? ¿Ese es taxi o es minibús? ¿Qué diablo es? No, es que me gustaría una aclaración del ministerio, porque puede que mañana se le ocurra poner 6 autos de 6 pasajeros, de 8 pasajeros. Entonces me gustaría saber a mí si eso está regulado, no está regulado, o lo van a meter... Entonces, eso no es modernizar, pues echar a perder lo que hay, según mi modesta opinión, yo no. Yo quisiera, señora ministra, en mi condición de miembro de esta comisión, plantear una duda razonable y que me parece de honestidad absoluta plantear aquí. Porque en el objetivo de este proyecto de ley, y hay que aclararlo para saber en qué escenario estamos, lo que estamos es por regular un sistema de transporte que hoy día está operando, que son, ¿no es cierto?, aquellas empresas que ya hemos mencionado, que no están regidos por decreto alguno y que por eso queremos regular, y que usan y han usado, y su manera de penetración en el mercado ha sido el uso de plataformas tecnológicas. Y de aquí se deduce que la intención es limitarlo o asimilarlo a solo la existencia de los taxis ejecutivos. Es decir, no. ¿Cómo que no? No, acláremelo si yo estoy equivocado, pero que quede claro, especialmente cuando están aquí un conjunto de, ¿no es cierto?, interesados en el tema. Incumbentes. Porque aquí dice, la indicación, ¿no es cierto?, incorpora un inciso que toma el artículo 1 original, lo deja textual,
hasta territorio nacional. Dice, entonces, la presente ley tiene que regular las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedien el encuentro entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado de pasajeros prestados con taxis o con los vehículos a los que se refiere el artículo 4. Estos, hasta donde yo entiendo, son los que están hoy día operando como Uber o Cabify, que no son ni taxis básicos, ni son taxis ejecutivos, ni son ninguna de las modalidades que hoy día están... puede haber pero no son ninguno de los que hoy día están regulados por el decreto 212. Son otros. Y son nada menos que varios cientos o decenas de miles en el país. Y eso creo yo que es muy importante dejarlo claro a la partida, porque si no tendemos a confundirlos. ¿Por qué? Si a esta indicación, conciliando con la regulación vigente aplicable a los taxis ejecutivos, quiere decir que a este mundo de otros vehículos que están operando hoy día, les vamos a hacer aplicables las normas de los taxis ejecutivos. Esa es la correcta interpretación. Les vamos a hacer las exigencias que tienen los taxis ejecutivos en los términos señalados en el 2002, en el 212. Perfecto, eso es. Así, corréjenme si estoy en lo... porque esto es importante a la hora de aprobar o rechazar la indicación propuesta. Todavía más me preocupa si me voy, por razones obvias, a la segunda indicación, que lo que propone es eliminar la referencia a los vehículos del artículo 4. Y el artículo 4 dice, ¿no es cierto?, solo podrán prestar ya servicios con vehículos que reúnan niveles de confort, tecnología, a esos otros vehículos, ¿no es cierto?, que hoy día no están normados, que no están regulados y que están haciendo este servicio. Yo creo que eso es muy importante, ministro. Bueno, entendiendo que obviamente tanto el diputado Letelier como el diputado Pérez podrán dar mayor claridad de la intención que ellos tuvieron al poner esta indicación, nosotros como Ejecutivo, cuando leemos esta propuesta, se utiliza la palabra, el verbo conciliar. Conciliar es buscar hacer compatible una cosa con otra, de acuerdo al significado que rápidamente podemos ubicar en la RAE. En este sentido, no es que se esté diciendo que solo las plataformas podrían operar con taxi ejecutivo y con esas reglas, sino que tiene que haber una consistencia y una compatibilidad en esas normas, y lo que hace es una remisión al artículo 4, y entendimos nosotros, a propósito de lo que mencionó el diputado Jackson, que ahí era donde íbamos a discutir precisamente con qué vehículo se tenía que prestar los servicios de plataforma. Entonces, aquí hay una declaración, podríamos decir, conceptual, de principios, de que exista una compatibilización en ambas normas, que haya compatibilidad. Por eso se habla de conciliar, pero no queda restringido en este artículo a solo ese tipo de taxi. A mayor abundamiento, recordemos que las plataformas hoy día también se está viendo que pueden operar con taxis básicos que estén inscritos, con taxis colectivos que puedan estar inscritos. Entonces, lo contrario, estaríamos reduciendo a una sola de aquellas modalidades de taxi ejecutivo. Esa es nuestra lectura de la palabra conciliar y de lo que está escrito en este artículo, entendiendo, reitero, que en el artículo 4 vamos a discutir el tipo de vehículo. Debo entender entonces que la discusión no es de fondo, sino de forma, en el sentido de si hacemos o no mención al decreto 212, que es el planteamiento que hizo el diputado Jackson, cuestión en la que estaba de acuerdo el Ministerio que pudiera cambiar a futuro, pero el objetivo es eso. Ahora, está redactada una posible, se la entregamos, la lee y luego la firman todos aquellos que estimen que les parece razonable la indicación como un producto de... Sí, señor. Para agregar a continuación del punto aparte del artículo primero, que pasa a ser coma, la siguiente oración, conciliándola con el reglamento dictado para tal efecto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que regula los taxis ejecutivos. Conciliándola con el reglamento dictado para tal efecto por el Ministerio de Transporte. Conciliándola con, o sea, sería en vez de conciliándola con la regulación vigente en adelante, ¿cierto? Eso se sustituye hasta el final, claro, por esta oración, conciliándola con el reglamento dictado para tal efecto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que regula los taxis ejecutivos.
Diputado Jackson. Presidente, es que creo que nos estamos confundiendo y estamos confundiendo también a la audiencia. Con el interés legítimo que pueda tener cualquiera de nosotros de tomar parte en un conflicto y en una tensión, estamos confundiendo con una indicación que en su ambigüedad quiere mostrar un gesto pero no saca nada en concreto. Nada cambia con esa frase. Exacto. Solo quiero dejar eso claro, y para que quede en efecto. Nada cambia, ni daña, y se puede poner conciliando, eso puede permitir que cualquier auto siga haciendo la cuestión. Es una declaración. Lo que yo dije al principio es que yo sentía que nos vayamos a los temas de fondo. Eso se van a discutir en el 4, no lo evitemos. Ahí las propuestas que cada uno tenga, habrá gente que la apoye, habrá gente que la rechace, pero no nos saquemos la suerte entre gitanos. Esto no cambia medularmente el proyecto. Entonces yo al menos no estoy muy de acuerdo, y menos aún que hagamos referencia a un decreto específico. ¿Por qué? Porque un decreto específico, uno le puede gustar el contenido de ese decreto. Pero si es que nos gusta el contenido, hagamos de esas normas, algunas de las que nos gusten, en el artículo 4. Porque así queda por ley. Porque si no, le entregamos la facultad a cualquier poder ejecutivo que vulnere la ley, eliminando el decreto 212 en este caso. O sea, porque en el fondo cualquier gobierno puede venir y pitearse la ley con el hecho de solamente que un gobierno cambie el decreto y cambie todo el contenido que ustedes le querían dar acá. Ese contenido, si es que hay algo que se quiere amarrar, que quede por ley escrito explícito y no haciendo referencia a un decreto, porque si no le entregamos al gobierno, cualquiera sea, la posibilidad de que lo cambie. Entonces, si queremos hacer una ley que beneficie a alguna de las partes que está involucrada, cualquiera sea esa, hagámoslo bien, porque de esa manera no se está salvaguardando nada, se está entregando al Poder Ejecutivo. Presidente. Como ninguna garantía de nada. Muy bien. Diputado señor Pérez, ¿ha solicitado la palabra? Gracias, presidente. Por su intermedio, responderle al diputado Jackson. Yo creo que él ha dado en el clavo. La discusión se va a centrar en el artículo 4 y prácticamente la inmensa mayoría de las indicaciones de todos los que presentamos dicen relación con el artículo 4 y se mencionan, si uno lee el comparado, insisto, todas van respecto al artículo 4 en más o menos cantidades. Pero hay un tema, y tomando las palabras por su intermedio del diputado Jackson, respecto de que toda esta ley, si uno lo analiza y uno lee el artículo 4 con detención, va a quedar definido de una manera bastante ambigua y amplia por parte de esta ley a un reglamento que lo va a tener que dictar la autoridad sectorial, en este caso el Ministerio de Transporte, y que no sabemos cómo va a quedar. Entonces, tomando las palabras del diputado Jackson, yo creo que podríamos concentrarnos en el artículo 4, que es el corazón de este proyecto, en el sentido de que, y ahí es donde radica el gran problema, y que imagino a los gremios acá presentes lo que le está preocupando, si van a caber ellos o no van a caber en este proyecto, les va a afectar o no les va a afectar, si aquí hay que transparentar las cosas y obviamente que hay defensa de intereses legítimos de cada uno de los gremios. Pero la clave está en esta ambigüedad que, a mi juicio, tiene el artículo 4 y que ahí es donde se va a dar la mayor discusión, por el hecho que también va a quedar entregado un reglamento, diputado Jackson, por su intermedio, presidente, y que no sabemos, porque podemos aprobar esta ley en el Parlamento, en todos sus trámites, y después se va a dictar este reglamento, y nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad posterior. Y ahí volvemos a la discusión que tenemos de los famosos decretos supremos 212, todo que son decretos de carácter reglamentario, que se van haciendo en la medida en que se va aplicando la ley, porque es más fácil, digamos, por así decirlo. Y respecto, para cerrar el tema, diputado García, para cerrar el tema de la mención que se hace en esta primera indicación respecto al decreto 212, respecto a los taxis ejecutivos, es que muchos de estos gremios lo que están diciendo es que si se regula, la plataforma regula la oferta y la demanda, es decir, son vehículos de llamado, por así decirlo, se asimilan a los vehículos taxi ejecutivos porque ellos no andan, entre comillas, barriendo la calle, ni tienen paradero, ni cosas, sino que son a pedido, se llaman y concurren, que es lo mismo que estas plataformas de transporte que estamos discutiendo, la modernización de esta plataforma, es lo que pretende hacer, y así lo tiene definido el mensaje del Ejecutivo. Ese es el sentido de haber mencionado la palabra taxi ejecutivo, no es otro. Y la mención a lo otro es que son la parte reglamentaria que hoy día rige a estos vehículos, nada más. Diputado García. Presidente, si usted me perdona, a mí el artículo 4 es el más claro de todo. El más claro de todo.
porque divide perfectamente quiénes podrán operar, y los taxis que no son colectivos tienen que tener ciertas condiciones que están clarísimas. A veces, cinturón las 4 líneas, tienen que tener 10 años, o sea, eso lo define claramente. A mí lo que me preocupa es otra cosa. Cuando dice, y los demás requisitos que determina el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones mediante la dictación de un reglamento. O sea, realmente a mí me preocupa el reglamento, porque toda la vida las leyes para mí han echado a perder los reglamentos, porque ya mediante reglamento se están modificando las leyes. Y muchas veces usted, diputado Jackson, los que estamos aquí nos encuentran, oiga, ¿cómo hacen una brutalidad que están exigiendo tal cosa? Empiezas a averiguar, reglamento de la ley. Y nunca es la ley la que echa a perder. Entonces, cuando tú dejas abierto a que el reglamento va a regular todo el corazón de la ley, bueno, no, estoy comentando lo que dice el artículo 4. Por lo tanto, el artículo 4 no me preocupa porque están perfectamente normados los autos, la calidad, las condiciones, todo. Pero no me gusta a mí la parte que dice se dicta, por el reglamento que dictará el Ministerio. Eso puede echar a perder todo lo bueno que nosotros estamos tratando de mejorar aquí en esta ley. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerles una observación con el mayor respeto a los distinguidos diputados autores de esta indicación. Yo creo que si no, por un tema de técnica legislativa, nos remitimos al objeto del artículo 1, es lo que tiene por propósito es definir el objeto de esta ley. ¿Ya? Así que la indicación lo que hace es que confunde, no aporta, porque el objeto es clarísimo, tal como está originalmente, dice, la presente ley tiene por objeto regular las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedien el encuentro entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado pasajeros prestados con taxis o con los vehículos a los que se refiere el artículo 4. Ahí hay que dar la discusión que decía Jackson en respecto de que ahí podemos decir que deben, ¿no es cierto?, a tener esos vehículos las condiciones que están establecidas para los taxis ejecutivos y describe todavía mucho más, porque se hace una explicitación más clara de eso. Pero el artículo 1 lo que busca es definir estrictamente el objeto de la ley, punto. Y tal como está originalmente, a mí me parece que está perfecto, no, en mi opinión, digamos, y no creo que la indicación le aporte a ese propósito. Bueno. Diputado Letelier, y con eso terminamos y votamos, porque al final... Presidente, en verdad diéramos el partido entonces por el artículo 4, porque como están, es como el eje del proyecto. Sin embargo, creo que es súper importante que nos escuchemos por lo siguiente. Cuando partió este proyecto, que además ya todos sabemos que tiene hace mucho rato rodando, más de 1000 días, lo que se ha querido y precisamente escuchar a todos los gremios, todos los que están involucrados en este proyecto, que no son pocos. Yo entendía que la ministra buscaba una salida entre la propuesta y la indicación de nosotros. Y la verdad es que quedamos ahí mismo, por lo tanto, la propuesta, señor presidente, es que votemos la indicación. Me parece muy bien. Está suficientemente analizado, se han escuchado distintas partes, intervenciones. Señor secretario, tome la votación de la indicación. La indicación. Vamos a poner en votación la indicación. Sí, tal como está no se aceptó, así que a votar. ¿Una duda? O sea, yo creo que hemos rondado sobre una cuestión bastante declarativa que hace referencia al primero. Es decir, aquí no estamos haciendo referencia en general. Luego hay una indicación, una propuesta de un diputado que dice, mira, si bien esto es general, conciliémoslo con que va a ser aplicable solo a aquellos que operen de la forma que operan los taxis colectivos, de acuerdo a lo que establece el 212. Ejecutivo. O sea, perdón, taxi ejecutivo, sí, no, pero bueno, se entiende el contexto, pues, diputado, o sea, para seguir la idea. Entonces, está la indicación propuesta, ¿cierto?, por el diputado Pérez, que dice sí, pero asimilarlo solo a los taxis colectivos ejecutivos, de acuerdo a lo que establece el 212 al 94. Eso es. La pregunta que hay que hacerle al Ejecutivo. ¿Están de acuerdo que las normas generales que vamos a hoy día discutir y aprobar o rechazar o votar sean conciliables? Porque tampoco dice que sean que sean solo conciliables a esos taxis ejecutivos. O sea, deja abierta la posibilidad que también pudiera ser a otros, porque no dice conciliándose solo, dice conciliándose en general. O sea, la pregunta ¿es un aporte la indicación en el sentido
general de la ley. Es un aporte hacer el punto que debemos conciliarlo a los taxis ejecutivos o no es necesario. Y lo demás es forma. Es decir, de acuerdo a este reglamento no. Entonces la pregunta, para que quede claro, presidente, es decirle al Ejecutivo, ¿qué opinan? ¿Suma? ¿Mejora? ¿O a lo mejor no implica nada la indicación? No implica nada, no aporta nada. Eso es lo que quiero preguntarle para que nos quede claro. Habría dos indicaciones, su señoría, la del Ejecutivo, la nuestra... No, señor, no se aprobó la... Ah, ya. Por eso, para resumir, digamos, presidente. Presidente, la verdad yo siento que de alguna forma nosotros contestamos, o sea, a nosotros nos parece que es un tema un poco como se ha mencionado, como una declaración de principio más bien que un contenido real, porque la discusión, yo estoy de acuerdo, está en el artículo 4 esencialmente, más allá de los otros artículos, digamos. Por lo tanto, si ustedes lo consideran pertinente, obviamente aprobarlo, a nosotros estábamos consistentes que no había que mencionar ningún decreto específico, pero si esa declaración no existe, el proyecto no cambia en nada, eso es lo que nosotros pensamos, pero no, claro. Perfecto. Vale, ahora sí la votación. En votación, entonces, la indicación al artículo 1, que es una indicación sustitutiva. Doña Jenny Álvarez. Abstención. Doña Loreto Carvajal. En contra. En contra. Don René Manuel García. Abstención. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Abstención, don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Rechazo. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. En contra. Contra. 2 votos a favor. 3 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la indicación. Rechazada la primera indicación al artículo primero. En votación la del segundo, que es la segunda indicación de este artículo es en el artículo primero elimínase la frase o con los vehículos a los que se refiere el artículo cuarto. ¿En votación? En votación. Doña Jenny Álvarez. Abstención. Doña Loreto Carvajal. Doña Loreto. En contra. En contra. Don René Manuel García. Abstención. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Quiero argumentar 30 segundos. Yo voy a rechazar porque tengo una propuesta en el artículo 4 de cómo se debería regular los espacios. Así que yo al menos creo que no debería quedar cerrado, así que debería estar acotado, eso sí, pero no totalmente cerrado. Don Felipe Letelier. Su señoría, me habría gustado escuchar los fundamentos del autor de la indicación y por lo tanto, bueno, me abstengo. Abstención. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. ¿Te puedo fundamentar? Sí, claro. Presidente, aquí nos faltó primero la fundamentación de los autores de la indicación, como hemos quedado. Sí, bueno, pero es muy breve. Esta indicación lo que busca... Perdón, presidente. Lo que esta indicación busca tiene el objeto de dejar en claro que las plataformas, que es lo que estamos hablando, son solo aceptables para servicios prestados con taxis, en la modalidad que se comentaba en la indicación que acaba de ser rechazada, que es lo más parecido, que son los de llamado, insisto. Esto está orientado a taxis, hay que leer el mensaje del Ejecutivo. Eso, presidente. Voto a favor. A favor. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. Yo quiero fundamentar que al pretender eliminar la referencia al artículo 4, lo que se elimina es toda otra posibilidad de trabajo, y eso es claro y evidente, así que por eso rechazo. En contra. 5 abstenciones, 3 en contra, 1 a favor, rechazada la segunda indicación. En votación el artículo, entonces, presidente.
El artículo en votación. Artículo primero en votación en su forma original, sin indicaciones. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny. Está en votación comparado. el artículo. Original. Solo. Sin las dos indicaciones que se rechazaron. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Esas son las indicaciones que rechazamos. El original. El de la izquierda. La columna izquierda. Le cuesta leerla a usted, sí. Sin lo tachado. No te sepo. Sin lo tachado. Sí. Sin lo tachado. Completo. Claro. Completo. Debería ponerse letra roja más que tachado, porque no puede ser lo probé sin... ¿Cómo vota, señor diputado? En contra. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. Perdón, don Javier Hernández. A favor. A favor. Don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Telier. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Contra. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. 7 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo. Aprobado. La lectura del 2. ¿Le parece si leemos el artículo original para tener el contexto El artículo original del artículo 2 y luego vemos las indicaciones porque si no no Sí. se entiende, ¿no es cierto? Por favor. Perfecto. Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedian el encuentro entre oferta y demanda de transporte remunerado de pasajeros. En adelante, plataformas tecnológicas, las entidades que operen, administren o proporcionen cualquier sistema, aplicación, tecnología o mecanismo de carácter informático que permita acceder a un servicio de transporte remunerado de pasajeros prestado con taxis o con vehículos a los que se refiere el artículo 4. Inciso 2. Las plataformas tecnológicas que operen con los vehículos a que se refiere el artículo 4 solo podrán prestar servicios en la medida que se transporte a uno o más pasajeros individualizados en forma predeterminada y desde un origen hasta un destino preestablecido. Inciso 3. Las plataformas tecnológicas de carácter colectivo, esto es, aquellas donde a. exista un trazado preestablecido, b. se recoja a distintos pasajeros sin relación entre sí durante un mismo viaje o recorrido, o c. en general, se transporte colectivamente en forma remunerada a personas, solo podrán operar con taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros en su modalidad taxi colectivo. Inciso 4. Las plataformas tecnológicas que operen con taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros podrán utilizar aplicaciones que actúen como mecanismo de cobro distintas del taxímetro. En los casos en que la tarifa se encuentre regulada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá los parámetros para la determinación de la tarifa que se cobre mediante el uso de tales aplicaciones. Con todo, las tarifas que se cobren mediante el uso de estas aplicaciones podrán ser inferiores a las reguladas. Muy bien. ¿Podría consultar por un tema, los asteriscos tienen que ver con...? Va donde calza todas las indicaciones. Ah, perfecto, vale. Sí. Damos lectura a las indicaciones. Por favor. Completas. Señor García. Perdón, pero... Sí, claro. No, mire. Aquí me entró por primera vez una duda tremendamente grande en el artículo primero. Porque al rechazar este artículo, ¿cómo regulamos el resto de la ley? No sé, me entró la duda cuando lo leí. No. Es que está aprobado. No, sí sé que está aprobado, pero ese fue la una... No. ¿Usted lo rechazó? Sí, por eso que me entró una duda tremenda ¿Quiere ahora. modificar su votación? Yo creo que si no regulamos este artículo primero, es imposible regular el resto. ¿Cómo lo regulamos? Sí, hay... Ministra, por su intermedio, presidente, mire, dice, la presente ley tiene por objeto regular las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que interfieren en el encuentro de oferta y demanda de los servicios de transporte remunerado de pasajeros prestados por taxi. ¿Ah? O con vehículos a los que se refiere el artículo 4 por las calles y caminos del territorio nacional. O sea, si rechazamos este artículo, perdón, estoy poniendo,
¿Se rechazó este artículo primero? No. Por eso estoy diciendo que estoy leyendo el artículo primero y creo que cometí un error en la votación, por eso quiero modificar mi voto. La comisión tiene que autorizar por eso sí. Fair play, hay unanimidad para que el señor... Claro, me dijo ahora que perfecto. Claro, porque estaba... Aprobado. No, pero perdóname. Aprobado. Lo vi recién. Bien, se modifica. Que empezó a dar vuelta la cuestión, pues sin este artículo no tiene objeto el resto. Sí. Yo tengo... Porque solo habla del registro establecido Ya. Muy bien, señor secretario, para continuar con la... disculpe, pero respecto de... Diputada Carvajal. Ahora vas a ver respecto de qué. Presidente, mire, una duda que me asalta es lo mismo que el diputado García. Diputado Jackson. Respecto a la modalidad de votación. Corríjanme ustedes si estoy equivocada, por eso estoy preguntando, pero es respecto a que aprobamos el 1, y el 1 hace expresa referencia al artículo 4. Entonces, como en el resto de la discusión va a estar el artículo 4 presente, si no sería mejor, necesario, proponer que nos fuéramos al cuarto para definir claramente de qué es lo que estamos hablando y que nos vayamos a esa discusión de precisión y luego sigamos, porque ya hemos aprobado algo de lo cual no hemos llegado. No sé si me explico. Entonces, propongo aquello. Si hay que ir en orden, si este es el objeto de la ley, el artículo 1. ¿De qué estamos hablando? Porque en el cuarto pues, hay muchas indicaciones y pudiéramos estar en acuerdo, algún desacuerdo, pero ya lo probamos y bueno, va a quedar igual medio descompaginado, digamos. Yo propongo nomás. Secretario, me gustaría escuchar su opinión a la proposición de la diputada Carvajal. Reglamentariamente corresponde pronunciarse sobre el articulado del proyecto de acuerdo al orden que tiene el proyecto. Ahora, si hay unanimidad, podemos saltarlo del orden y abarcarlo de la manera que ustedes gusten. Pero la Secretaría opina que es mejor de acuerdo al orden que estipulado en el proyecto. Ok, no hay unanimidad porque ya está claro que hay opiniones en contrario, así es que vamos a, por favor, para avanzar. ¿A todas las indicaciones o vamos de a una? De a una, como corresponde. La primera indicación del diputado Pérez, don Leopoldo, elimínase el inciso segundo del artículo 2. Diputado señor Pérez, le ruego fundamente su... Mire, la propuesta es que este inciso explica el nuevo tipo de viajes que pueden operar las plataformas. Y es exactamente igual a lo que hoy día realizan los taxis ejecutivos. Esa es la razón de por qué estaría eliminando el inciso segundo de este artículo 2, digamos. Insisto. ¿Qué opina el Ejecutivo? Recordemos que ya en el artículo 1 no está la referencia a los taxis ejecutivos, porque eso no se aprobó. Ojo que la indicación del diputado dice más que lo que dijo. Porque acá además dice no modificar eso. No podrá ser. Sí, pero... Sí, correcto. Ya. La verdad es que nosotros en principio no estamos de acuerdo con la propuesta del diputado Pérez, en razón de que precisamente la propuesta de este artículo 2 es clarificar cuándo pueden operar las plataformas. Y el primer supuesto es que las plataformas pueden operar, a propósito de este inciso segundo, en todos aquellos casos que se trate del transporte individual de personas y que tengan este origen y destino preestablecido. Por lo tanto, nosotros creemos que este inciso debiera mantenerse para distinguir la prestación de las plataformas, en este caso, en este tipo de vehículos, digamos. Tiene que existir la opción y luego vamos a ver, insistimos, lo que ya hemos dicho en las propuestas pues de qué vehículos, pero no me adelanto porque lo otro es de colectivo. Sí, perfecto. ¿Algún otro comentario respecto a esto? Lo que hace, votamos entonces. En votación entonces la indicación del diputado Pérez, don Leopoldo, para eliminar el inciso segundo del artículo segundo.
Doña Jenny Álvarez. En contra. Doña Loreto Carvajal. Doña Loreto Carvajal. En contra. Don René Manuel García. Don Gustavo Bun. Don Javier Hernández. En contra. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 votos en contra, 1 a favor. Rechazada la indicación. Dale la otra indicación. Rechazada. La indicación siguiente... Perdón, sí. El inciso primero entonces se entiende aprobado de la misma forma, ¿cierto? Sí, claro. Aprobado. Bueno, por no haber sido objeto de indicaciones. Sí, aprobado. Claro. Por 7 por 1. 7 por 1. Sí. Sí. El inciso, ahora estamos en el inciso primero. Se rechazó la indicación. Ah, no, pero está al inciso segundo. Sí. Entonces no. Perfecta. Tiene razón, diputado. En votación entonces. ¿O lo ponemos después? Después, todo. en votación. Todo. Veamos las indicaciones. Diputado Letelier, entonces. La siguiente indicación es del diputado Letelier al inciso tercero. Propone agregar lo siguiente: debiendo cumplir con todas las regulaciones establecidas o que se dicten en el futuro para los taxis colectivos, tales como inscripción conjunta de trazados, flotas, frecuencias y terminales. Súper claro, presidente. ¿Qué piensa el Ejecutivo sobre esto? No, yo le pediría, tal como hemos acordado, que usted nos explique su indicación primero, por favor. Su señoría, las plataformas tecnológicas tienen que ceñirse a lo que hoy día realizan, en este caso puntual, los colectivos. Y no puede ser una cosa aparte, distinta, y lo que estamos diciendo acá es que se cumplan con todas las regulaciones establecidas que se diste hoy día y para el futuro, ¿no?, con respecto a los taxis colectivos, que es lo que yo estoy planteando, ¿no? Y creo que esto es claro y yo espero contar con el apoyo de mis colegas y del Ejecutivo. Diputado, señor Jackson. Yo tengo una consulta porque, por lo que tengo entendido, la regulación del inciso tercero precisamente es para limitar el ejercicio de lo que hacen hoy día los colectivos. Exacto. Solamente a los taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, en su modalidad de taxi colectivo. Y yo me imagino que en esa modalidad ya trae toda esa regulación. No sé si es que es un poco redundante o no. Podríamos aportarla, pero... O sea, la pregunta como es preguntarle al Ministerio si es que vale la pena sumarlo o si es que... O sea, si tiene un efecto práctico concreto esto o ya se entiende al decir que es la modalidad de taxi colectivo como taxi inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Pasajeros que tiene que cumplir igual con todo ese... ¿Se meten? Claro. ¿No? ¿Por qué? Pero si no son taxis inscritos en el... ¿No son taxis? El diputado Letelier. Sí, primero, diputado Jackson, por su intermedio, presidente, lo que abunda nos daña, pero si nosotros precisamos en el colectivo, a mí me parece que no hace daño, en serio. Me parece que lo que estamos haciendo aquí es precisar en esta norma. Diputado Hernández. Aquí lo que estamos abriendo es la posibilidad de que las plataformas tecnológicas puedan funcionar como taxis colectivos. Hoy día, la pregunta, ministra, eso es lo que entiendo yo, y la ministra podría aclararnos si hoy día las plataformas funcionan como tal, dentro de los conocimientos que tienen, o la información que tienen. No funcionan como tal. Porque no toman en la calle, no pueden tomar son de llamado. Señora ministra.
Bueno, la verdad es que concordante a lo que se ha señalado, nosotros en este inciso propuesto originalmente por el Ejecutivo, precisamente lo que estamos diciendo es que si la plataforma tecnológica va a operar con vehículos que van a transportar a varias personas, solo lo pueden hacer con taxis colectivos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Público. Si existiera otra fórmula, este artículo la deja fuera. De transportar colectivamente a personas, lo deja fuera. O sea, esto solo contempla que cuando es colectivo se tiene que usar taxis inscritos en el Registro Nacional de Transporte Público. ¿Bien? Eso como principio. Ahora, la indicación propuesta por el diputado Letelier, la verdad es que me da la impresión que el diputado Hernández le pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, que es que pudiera confundir en el sentido de entender que es a la plataforma tecnológica a la que yo le estoy exigiendo el cumplimiento de regulaciones, en circunstancias que a la que yo le exijo, en este caso, que opere con taxis colectivos, es que el vehículo esté inscrito como taxi colectivo, no necesariamente al responsable del servicio de esos taxis colectivos. Me explico, ¿no? Para el taxi colectivo es una opción utilizar una plataforma, no es una obligación hacerlo. Entonces yo entiendo el espíritu detrás, pero creo que como está redactado pudiera confundir un poco y es claro un poco cuál es el objetivo de la propuesta. Me permite, yo creo que efectivamente, partamos del espíritu de este proyecto. El proyecto busca regular estas nuevas modalidades y le pone regulaciones para que la competencia no sea, ¿no es cierto?, desleal. Hoy día no tiene ninguna, actúan nomás. ¿Qué es lo que es el principio básico? Pongámosle al menos las exigencias, ¿no es cierto?, regulemos respecto al resto de los taxis y modalidades. Y desde esa perspectiva, para salvaguardar precisamente a los taxis tradicionales, a ellos explícitamente se les prohíbe que puedan recoger pasajeros, más de un pasajero a lo largo de, solo pueden, inciso que acabamos de aprobar, ¿no es cierto?, solo uno, preestablecido desde un origen determinado a un destino determinado. No van a poder, ¿no es cierto?, en el recorrido subir un segundo, un tercero, un cuarto. Pero como se pone en la eventualidad de que pueda haber un uso colectivo de la plataforma, dice, eso solo lo podrá hacer aquel taxi, o sea, ustedes, que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros, en la modalidad de colectivo. Eso dice. En cambio, la indicación del señor Letelier lo que hace es confundir, porque lo que dice entonces, habrá que exigirle a estos nuevos vehículos las condiciones que tienen los taxis colectivos, entonces tendríamos que exigirles que se pinten de negro y con techo amarillo. Y otros de ese tipo. Confunde, cuando en realidad el espíritu de ese inciso es precisamente decir, proteger a los gremios tradicionales. Presidente. Eso es. A los taxis, claro, a los taxis básicos. Y colectivos. Diputada Carvajal, déjeme ordenar, por favor, para que pueda. Ya. Presidente, le pediría al Ejecutivo que tal vez yo lo entiendo así, que en definitiva se prohíbe a los Uber o a los socios conductores trabajar como colectivos. Pero al mismo tiempo, es que esperen, pero espérenme. Pero bueno, se prohíbe eso y se les dice, si ustedes quieren operar o quieren otorgar el servicio de taxis colectivos, sumen a los taxis colectivos a su plataforma y por tanto háganlos socios conductores. Eso es. Eso es. Ya, está claro. Yo no estoy de acuerdo, por cierto, voy a votar en contra, pero una duda, ministra. ¿No se produce allí de fondo una cuestión rara entre que la regulación que existe vía Ministerio y norma hoy día actual, el Ministerio de Transporte, pasa de cierta manera a ser delegado a una entidad que hoy día se llama plataforma? Es decir, no se le está prohibiendo, se le está diciendo, súmense a ser socios conductores. Pero ahí estamos, de cierta manera, entrando a un mundo en donde estamos entregando un servicio que está absolutamente regulado por nuestra norma a esta plataforma.
Entonces encuentro que eso es rarísimo. Hay plataformas que trabajan con taxi ahora. O sea, yo derechamente, y permítame, presidente, diría que Uber tuviera restricciones y entre ellas que de ninguna forma utilizara el servicio de taxi colectivo para su servicio. Porque si no estamos entrando en dos mundos. Estamos entrando en dos mundos donde efectivamente le estamos abriendo la puerta para que haga de la regulación que nosotros tenemos como se dice, una delegación de transporte público bajo esta modalidad. Se lo permito. Y me parece raro, yo quisiera que eso me lo explicaran. Gracias. Vamos, ministra, por favor, le voy a ofrecer la palabra a los diputados que se han inscrito y luego a usted. Diputado señor Jackson. Quisiera intentar aportar en algo de a este debate. La indicación parte diciendo debiendo cumplir. El sujeto de esa oración es los taxis inscritos. Solo podrán operar con taxis inscritos, debiendo cumplir con toda la normativa. El sujeto, desde mi punto de vista, o al menos como yo lo leo, es solo podrán operar con taxis inscritos en el registro nacional, en su modalidad de taxi colectivo, debiendo cumplir. ¿Quién es el que debiendo cumplir? Yo estoy de acuerdo con usted, presidente. Esta indicación, la verdad, lo que hace es confundir. El inciso como está, protege hoy día a los taxis colectivos. O sea, a los que hoy día son taxis colectivos. Eso puede gustarle a alguien, puede no gustarle a alguien. Claro. O sea, tú puedes preferir que lo aporte la plataforma. Yo regularía esto en el artículo 4, opinión mía, por ejemplo, pero no lo habría puesto acá. Pero más allá de eso, ponerle el añadido que está ahí, no aporta nada y solo aporta en la confusión, creo. Porque hay algunos que interpretan que esto abre la puerta a Uber. Yo no interpreto eso, yo creo que es absolutamente, o sea, que no hace nada. Es todo lo contrario. Entonces, y hay otros que dicen, ¿por qué no votamos la indicación, que creo que en este caso hay algo de consenso que confunde, y votamos el inciso que hay quienes quieren rechazarlo? Y también los que quieren rechazarlo. Déjeme... Pero para que avancemos... Ok, perfecto, no, tengo que darle la palabra. ¿El diputado Letelier me pidió la palabra? O, perdón, Hernández ya se la di, ¿no es cierto? Hernández, tú... Sí. No, la impresión que me da finalmente es que este artículo, el inciso tercero, es que al final no sirve de mucho, porque... ¿Qué es la indicación o el artículo? El inciso. Porque... A ver, pero puede ser, digamos, pero en definitiva lo que empieza a suceder es que si uno es pasajero de colectivo, porque eso es lo que estamos refiriendo, y le agregamos la plataforma, nadie que esté esperando un colectivo va a estar llamando a Uber, o a Cabify, o las plataformas tecnológicas. Nadie. Por lógica. El Uber Pool está definido en el proyecto. Estamos... Que lean el mensaje. Ah, perfecto. Vamos. Presidente. Señor Letelier, Sí, después la palabra y luego al Ejecutivo. Presidente, el objetivo que tiene esta indicación, y yo entiendo, estoy planteando de los colectivos hoy día, porque yo podría decir lo que dijimos hace 6 meses atrás. Uno puede saber cómo empieza Uber, Cabify, y no sabe cómo puede terminar. Eso es lo que dijimos hace 6, 7 meses atrás. Y puede terminar siendo parte de los camiones, de los buses, los minibuses y de no sé cuántas cosas más. Porque además son empresas transnacionales que pueden eso y mucho más. Entonces lo que yo estoy diciendo con esta indicación es que estoy hablando de los colectivos. Y yo entiendo cuando el diputado Jackson, por su intervención, el presidente, lee literalmente y dice, debiendo cumplir con todas las regulaciones, objetivamente yo me allano a que esa frase puede confundir. Pero el espíritu de esta indicación es lo que acabo de señalar, que tiene que ver con los actuales taxis colectivos, que además, por cierto, a partir de estos sucesos, se han ido, ministra, modernizando y también están instalando sus propias plataformas. A eso voy, presidente. No. Voy a escuchar por último, o voy a solicitarle al Ejecutivo que dé su opinión y luego sometemos a votación. La verdad es que quiero ser súper clara en esto para que se entienda bien. Si se elimina el inciso tercero del artículo 2, si se vota en contra,
En definitiva, las plataformas tecnológicas, así como vamos redactando, podrían operar derechamente transporte colectivo con vehículos no inscritos en el registro de transporte público. ¿Me siguen? Eso es si se vota en contra del inciso tercero. ¿Ya? Sí, no, lo sé, disculpe, pero era para clarificar un poco porque dado que se planteó la duda, creo que era legítimo plantearlo así, para que se entienda cómo nosotros como Ejecutivo o por qué escribimos la norma, que es para que se opere con taxi colectivo inscrito. Y en este sentido, la verdad es que cuando un vehículo está inscrito en el Registro Nacional de Transporte como taxi colectivo, tiene que cumplir con todas las regulaciones vigentes. Tiene que cumplir con la frecuencia, tiene que cumplir con el trazado, tiene que cumplir con todas las exigencias, que son muchas más además. Entonces, es por esa razón que creemos que no, en principio no sería tan necesario aprobar la indicación propuesta. Perfecto. ¿Está claro? Pongo en votación entonces... perdón, el diputado señor... Gracias, presidente. Bueno, ya la ministra habló, pero bueno, yo quiero reiterar lo que aquí se ha discutido incluso desde que se inició este proyecto. Este proyecto de ley lo que pretende es reconocer legalmente a estas plataformas, llámese Uber o Cabify, o las que vengan en el futuro, las que se desarrollen acá en el país, ¿verdad? Pero generando una nueva modalidad de transporte, que hoy día no está establecido en la norma que nos rige, ¿verdad? Sobre la base de vehículos de un alto estándar, que tampoco está definido, que es bastante ambiguo, no sabemos, y es parte, digamos, de uno de los problemas del proyecto, que es indefinido, con conductores profesionales A1, A2, A3, pero no sujeto a un esquema de cupos que se usan en los taxis básicos y en los taxis colectivos, que hoy día rige. Entonces, ojo con lo que estamos viendo, por eso digo que hay que irse con cuidado. Y tampoco que aclara la supervisión. Alguien lo mencionó anteriormente en el sentido de que esta supervisión podría quedar en manos de la plataforma, llámese como se llame, digamos, y que sea aprobada. Estoy pensando si este proyecto tal como está es aprobado. Entonces, no vamos a tener regulación de los regímenes laborales, no se van a aplicar a estas empresas ni a sus conductores o socioconductores este tipo de cosas que hoy día sí se están aplicando a los distintos modos o submodos de transporte remunerado pasajero que tenemos vigente en el país. Entonces, si uno lee el inciso segundo y después ve el inciso tercero, aparentemente aparecerían como contradictorios. Porque primero el espíritu de este proyecto de ley es el tema de regular las plataformas que prestan servicio en vehículos de llamado, porque la plataforma va a ser para eso. Y ahora nos están diciendo en el inciso tercero que además podrían eventualmente, bajo ciertas condiciones, ¿verdad?, asimilarlo no solo al taxi básico, sino que asimilarlo al taxi colectivo o al Uber Pool que sale en el mensaje como definición. Entonces ya se va ampliando el giro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Eso quería hacer una apreciación. Muy bien, gracias. Solo un punto. Permítame, presidente, pero indicar que esto es un proyecto, cierto, que está el Ejecutivo y que lo estamos discutiendo, pero son propuestas también. También podemos no aprobar la propuesta del proyecto, por tanto, no es que ni siquiera tengamos que adecuarnos, podemos a lo mejor decir no al punto y no al artículo, si es que no queremos definitivamente llegar al punto que explica. A ver, pero aquí hay que dejar claro que cada uno de nosotros tiene el legítimo derecho a votar cada indicación y cada artículo como le estime y su recta conciencia le indique. Pero lo que hay que dejar claro aquí, diputado Jackson, es que ya el Ejecutivo, y no nos perdamos, yo siempre trato de actuar con la mayor honestidad y transparencia. No nos perdamos, hay un principio básico, si alguien viene detrás de un objetivo distinto a este, está equivocado, porque el Ejecutivo ya hizo una opción, que es la no eliminación de la existencia de estos vehículos que están haciendo, sino que oyendo hasta donde entendemos aquí, a los gremios con los que se conversó, se negoció, habrá diferencias, pero se conversó que lo que correspondía era la regulación. Y estamos regulando para que las medidas, las exigencias sean de similares características a las que tienen los que hoy día hacen transporte público.
¿ya? Y eso es, así es. Yo nunca he dialogado en otros términos que no sea eso. Y en consecuencia, lo que decimos es que ya existen los Uber Pool, dicen, ¿no es cierto?, que es este tráfico. Nosotros no queremos eso. En el objetivo de aquí claramente no queremos que eso ocurra. Por eso le decimos en el inciso segundo, solo podrán llevar un pasajero de un punto de origen a un punto de destino. Ese es el ámbito del negocio que ellos tienen, estrictamente. Y usarán plataformas para juntar esa demanda y esa oferta. Pero en la eventualidad que existan, ¿no es cierto?, dice el inciso tercero, plataformas de carácter colectivo, le hacemos un resguardo a ustedes, porque no pueden ser los que están aquí hoy día, los vehículos que están en este minuto moviéndose, los particulares, sino que dice, deberán ser los taxis colectivos inscritos en el registro. O sea, más protección no hay. Sí, es clarísimo. Lo limita, le dice a las plataformas, señores, si usted quiere hacer eso, solo podrá hacerlo con los taxis colectivos que están en el registro. Y esos taxis cumplen con una normativa que está establecida en los reglamentos vigentes. Eso es. Entonces, en ese sentido, el que el señor más adelante proponga, por ejemplo, no confundirse, que propone eliminar el inciso tercero, lo que está haciendo es no proteger precisamente a los taxis colectivos que hoy día operan y dejar la puerta abierta para que estos vehículos particulares que hoy día con socioconductores puedan hacer esta pega y no quede reservada exclusivamente. Eso es. Entonces, cuidado. ¿Ah? Bien, yo creo que quedó claro. Vamos a... Sí, señor. No, si no es... Ya, perfecto. La última intervención del señor Hernández y votamos, por favor. A mí no me convence el inciso tercero, porque, en definitivo, nosotros hemos estado hablando particularmente con los gremios de los taxis. Y la idea no era involucrar a los taxis colectivos. Se supone que eso está absolutamente prohibido. Y aquí está abriendo una puerta. Entonces, cuando uno conversa con los taxis y tiene el parque cerrado, aquí estamos abriendo un parque, no sé, infinito. ¿Cómo entra? Porque usted tiene congelados los taxis. Y yo no sé, si uno conversa con los gremios de taxi, evidentemente a lo mejor quieren buscar alternativas diferentes. Y aquí, entonces, empieza a complicarse el sistema, porque usted, por un lado, me dice, si está en el Registro Nacional de Conductores, puede usar la fórmula de taxi colectivo. En el Uber o en la plataforma tecnológica, usted dice que no puedan tener relación las personas entre sí. O sea, yo puedo pasar a buscar a mi hijo en la cuadra siguiente, eso lo puedo hacer. Pero no que no tenga relación. Eso es lo que está planteando. Pero aquí me entra la duda porque se me enreda todo el sistema y por otro lado, no sé cómo el gobierno, la señora ministra, podrá usted incorporar una flota inmensa cuando tiene congelado todo el parque de taxi. ¿Cuál es la solución a esa ecuación? No, pues eso ya está... No, si usted mezcla taxis colectivos, por un lado, estoy hablando de los taxis ejecutivos, por otro lado, y usted está mezclando aquí esta situación. Entonces le está autorizando a las plataformas a actuar como taxis colectivos en la medida que estén en el registro. No, son colectivos increíbles. ¿Se lo entiendo? Ministra, y con eso cerramos, por favor, dado que fue interpelada a través de una pregunta. Sí, no hay ningún problema. La diputada Carvajal, antes de... Está confuso porque da la sensación que nosotros estamos regulando para lo que ya está regulado y no para los particulares, que son efectivamente los que hoy día están usando este sistema en forma escandalosa. Entonces, hay que aclarar eso. Pero no van a entrar, po.
En esta modalidad no pueden entrar los particulares. O sea, usted, entonces, ¿para qué lo regulamos y digamos que los No. que no actúen si no están regulados, po? Exacto. Ministra. No. Ministra, por favor. Por favor. Sí, pues eso es. Eso es. Bueno, claro, yo creo que algunos diputados no entienden, otros no, pero lo voy a volver a explicar, digamos. El inciso, estamos hablando solo del inciso tercero, ¿verdad? Y el Así inciso es. tercero lo que dice, y que es nuestra propuesta, que legítimamente ustedes obviamente discutirán y votarán, es que si nosotros eliminamos ese inciso y no decimos nada, las plataformas tecnológicas que hoy día operan haciendo servicios de colectivo lo van a poder seguir haciendo y van a quedar al margen de esta ley. Quiero ser súper clara, porque no van a Así estar es. incorporados. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Los taxis que hoy día existen, esto no abre la puerta a nada nuevo. Los taxis colectivos que hoy día están inscritos, ¿pueden operar con plataforma? Sí lo pueden hacer, porque tienen derecho a crear sus propios sistemas de comunicaciones, etcétera. No tenemos para qué tener ley. No, pero por favor. Bueno, si no tenemos ley, si no tenemos ley, si no decimos nada, yo vuelvo a decir, estamos autorizando para que cualquiera pueda operar al margen de la normativa haciendo transporte de colectivo. Como porque vamos a dejar todo regulado en individual, pero no vamos a decir nada respecto del colectivo. Entonces nuestra propuesta, insisto, nuestra propuesta, insisto, es decir que en el caso de los colectivos solo pueden operar cuando tienen taxis inscritos, esa es la única forma, no hay opción de que puedan operar con taxis que estén fuera de eso cuando se trata de colectivo. Eso, presidente. Está claro, ya suficiente. Vamos a ir tal como acordamos. El diputado Jackson me está pidiendo poner término a la discusión para votar. Y es lo que corresponde. Pero, diputada. Es mi derecho, tengo dudas. Diputada. Solo decir que sería mucho más claro, permítame, presidente, decir, no podrán los vehículos particulares acceder a las plataformas, sino solo aquellos colectivos que cumplen con la esta. Eso dice el exceso, exactamente. No dice eso. Eso dice, yo lo estoy expresado de otra manera. No lo dice. Bueno, en votación, por favor. La indicación. En votación la indicación del diputado Letelier al inciso tercero del artículo segundo. Doña Jenny Álvarez, en contra. Doña Loreto Carvajal. Doña Loreto, en contra. Don René Manuel García. Don Gustavo Osbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Don Felipe Letelier, su indicación. A favor. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Don Iván Norambuena en contra. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. En contra, naturalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos en contra, 1 a favor. Rechazada la indicación. Propongo votar de inmediato la próxima indicación, dado que ya se hizo la discusión y lo que hace es eliminar el inciso tercero. ¿Ya? Eliminar el artículo... Entonces, en votación, la indicación para eliminar el inciso tercero del artículo segundo, que son del diputado Asbun y Cas don Felipe. Doña Jenny Álvarez. En contra. Doña Loreto Carvajal. Doña Loreto. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Abstención. Don Giorgio Jackson. Yo en general creo que acá se está haciendo una excepción distinta a la regulación de los taxis. Los taxis colectivos se están protegiendo, se está cerrando el círculo con este inciso, y el resto se monta en el artículo 4. ¿Ya? Yo he llegado a la convicción, después de escuchar a todas las partes, de que debiese existir una fórmula, que es la que yo propongo después, y después la vamos a discutir, que se discuta en el artículo 4. Lamentablemente, la disyuntiva que pone este artículo es tratar de conciliar, ¿se puede o no incorporar una modalidad flexible, quizás con regulación, con cupos limitados, etcétera, o no se puede nada? En el fondo acá es o todo o nada. Por lo tanto, a mí me pone una disyuntiva difícil porque yo tengo una postura intermedia que iba a proponer en el artículo 4. Por lo tanto, no estando a favor, insisto, no estando a favor de la modalidad Uberpool y queriendo regular esto mismo en el artículo 4, a mí no me gusta cerrar la puerta completa a cualquier posibilidad de que
la tecnología con cupos limitados, con otras condiciones, pueda tener un ámbito distinto. Así que yo me abstengo. Abstención, don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Presidente, como siempre, el objetivo de este proyecto es regular para que no vuelvan a entrar como Pedro por su casa los Uber y los Cabify. Obviamente que yo voto en contra. En contra. Don Felipe Letelier en contra. Don Fernando Mesa. Don Iván Orambuena. Abstención. Doña Alquimira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Leopoldo. Abstención. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. En contra. En contra. 1, 2, 3. 4 en contra, 4 abstenciones, 1 a favor. Rechazada la indicación. Vamos a votar después en original todo el artículo segundo. Dale con la otra lectura. Porque yo voy a anotar las indicaciones acá. Seguimos entonces, presidente. La siguiente indicación del diputado Leopoldo Pérez está en la página siguiente. Reemplácese el inciso final del artículo segundo por el siguiente. Las plataformas tecnológicas y las empresas de taxis ejecutivos que operen con taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros podrán utilizar aplicaciones que actúen como mecanismo de cobro distintas del taxímetro. En los casos en que la tarifa se encuentre regulada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá los parámetros para la determinación de la tarifa que se cobre mediante el uso de tales aplicaciones. Con todo, las tarifas que se cobren mediante el uso de estas aplicaciones no podrán ser inferiores a las mínimas reguladas. Tal como hemos acordado, le voy a ofrecer la palabra al diputado Pérez para que nos explique el sentido y alcance de su indicación. Bueno, es reafirmar el hecho de que en el evento en que se usen el sistema o modalidades de cobro, de fijación de tarifa, bajo este criterio de plataforma, estas no podrán ser inferiores a las mínimas reguladas, que es un poco lo que dice el inciso final del mensaje, en el caso que la tarifa se encuentre regulada. Yo creo que viene a reforzar lo que se está planteando por parte del Ejecutivo, señor presidente. Diputado señor García, después el diputado señor Jackson. Presidente, esta es la manera más efectiva de proteger a los pequeños y medianos empresarios. Porque cuando uno ve un monstruo que se le gana al lado y le dice, ¿cuánto está cobrando usted por el viaje a Viña? Yo estoy cobrando 1.000 pesos. Señor, no, pongan a toda la flota a 450 pesos. Ese señor que tiene espalda sacrifica el recorrido a Viña por 4 meses, los quiebra todo, una vez que los quiebra, no se manda a cambiar, sube la tarifa. Claro, no, lógico, pues. Sí, por eso que aquí lo felicito, diputado, porque siempre se regulan las tarifas hacia arriba, y eso es lo peor que hay, hacia abajo, porque si el tipo pasa de menos del costo, los liquida todo. Entonces yo creo que esta es una indicación que protege al pequeño y mediano empresario con esta regulación de la tarifa con un precio no puede ser menos que el mínimo regulado. Así que el taxímetro lo regula el Estado, la bajada los primeros 200 metros, los 100 metros, la bajada de bandera, llamémoslo así. Si esa bajada de bandera está a 500 pesos, estoy dando una cifra, diputado, está a 500 pesos, y llega una empresa que quiere entrar y lo pone a 200 pesos, claramente la intención de él es no ganar plata porque está bajo los costos, que se ha estudiado muchas veces, y esa empresa lo único que quiere es que quiebren los otros para después él subir a lo que él quiera. Así que estoy de acuerdo con esta indicación. Presidente. Diputado señor Jackson. Sí. No me deja de producir algo de placer escuchar a los parlamentarios de derecha. No, de verdad, me da placer, me da un poco de regocijo escuchar a parlamentarios de derecha hablando de la fijación de precios del Estado. Es una cosa interesante. No ortodoxa. Ahora, yo voy a argumentar en un sentido distinto. Yo tengo una indicación que es parecida, mas no igual. Porque yo comprendo que, y yo, habiendo conversado con los gremios, estando totalmente en contra del dumping que hacen las empresas,
creo que hay algo que no se está observando. Cuando llega la negociación de los gremios para el resultado de las tarifas, está internalizado como costo la transferencia del derecho de la licencia, que lo tienen que comprar hoy día, no sé, quizás habrá bajado, pero en algún momento llegó a estar en 12 millones de pesos, 10 millones de pesos, quizás más. Entonces, lo que se genera al final es una inflación del precio producto del mercado secundario de las patentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa para el consumidor? El consumidor tiene que pagar más porque existe un mercado secundario de patentes. Entonces, hay un problema. No queremos que hagan dumping, pero también queremos beneficiar al pasajero, al consumidor. No queremos que se inflen los precios mediante este mercado secundario. Entonces, además de yo querer eliminar ese mercado secundario para el futuro, entendiendo que ya hay gente que ya se comprometió y no es justo que pierdan esa plata, tienen que recuperarla de alguna manera. Pero entendiendo eso, yo lo que propongo es que exista, que puedan ser inferiores o superiores, pero que exista una banda de precios. Una banda de precios quizás en función de horarios, en función de lugares, dependiendo de las regiones, etcétera, de tal manera que permita en aquellos momentos y lugares en los que la demanda, la oferta de automóviles no sea suficiente, poner los incentivos, y yo pongo después un tema con respecto a la plataforma, para que exista un tope para arriba y un tope para abajo, una banda de precios que proteja por un lado al consumidor y por otro lado también a los taxistas o los que operan taxi con la regulación del Estado. No ser tan rígidos, porque de lo contrario vamos a estar haciendo una internalización del costo de todo el mercado secundario de patentes a todos los pasajeros y todos los consumidores. Y eso, para mí al menos, creo que es un problema. Es otro tipo de problema. Acá estamos tratando de conciliar posturas distintas. Lo que es mejor para el pasajero, lo que es mejor para la ciudad, lo que es mejor para los que hoy día son socios conductores, lo que es mejor también para los que son taxistas. Estamos tratando de conciliar. Y yo creo que una banda con precios para que no hagan dumping, pero tampoco para que les hagan una competencia desleal, puede ser lo más apropiado en esta materia. Diputado, señor Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, lo que plantea el diputado Jackson es lo que se denomina hoy día las tarifas dinámicas de estas plataformas. O sea, hay que hablar las cosas en chileno. Pero la pregunta, por su intermedio, presidente, a la ministra, ¿cómo es el mecanismo de fijación de precio de la bajada de bandera para los vehículos que están regulados por taxímetros, particularmente el taxi básico? Pues yo no creo que tenga internalizado ese supuesto o existente, porque sí es verdad que existe este mercado secundario informal, no legal, de la venta de los cupos, el traspaso de los cupos de los taxis, ya sean básicos, incluso todos los que están regulados hoy día. O sea, no es solamente privativo de los colectivos, taxis básicos, sino que incluso de los radiotaxis con patente roja y de los de turismo y ejecutivos también. Cuestan más que el vehículo. ¿Ah? Los cupos cuestan más que el vehículo. Claro, pero yo no sé si eso está internalizado en la fijación del precio del taxímetro, que es lo que se está viendo en este artículo. Y esa es la pregunta que quiero hacerle a la señora ministra. ¿Cómo es el proceso de fijación de precio o de la tarifa o la bajada bandera que se dice y el valor por metro, digamos, que se está cobrando? Ministra, yo también quiero, con el mayor de los respetos, para mí me parece que aquí hay un problema de técnica legislativa, porque en realidad esta indicación copia casi textual, excepto por dos modificaciones. La introducción de empresa de taxi ejecutivo y el no. Eso es todo, lo diferente. Incorpora a las plataformas tecnológicas, expresamente empresa de taxi ejecutivo, y la segunda es no, que no podrán ser inferiores a la mínima regulada. Eso es. Entonces, creo yo que en principio lo que votamos es que nosotros estamos al conteste de que los taxis ejecutivos que tienen una norma especial y que tienen estándares pueden perfectamente bien, ¿no es cierto?, cumplir esto porque se asimilan a eso de ir a un punto, llevar un... Eso está claro. Ahora, el que no suban, el que no puedan bajar las tarifas, no es que acaso... No, pero si esto es para una obligación para las plataformas, no para ustedes, para las plataformas tecnológicas. Y para el segundo aspecto que está en el segundo, que es que cuando las tarifas se encuentren reguladas por el Ministerio,
¿Ya? Establecerá los parámetros, el Ministerio, lo que ocurre hoy día, que permitirán la determinación de la tarifa mediante el uso de tales aplicaciones, o sea, plataformas tecnológicas. Entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes han incorporado la idea de que con todas las tarifas que cobren mediante el uso de estas aplicaciones podrán ser inferiores a las reguladas? ¿Por qué no podrían ser si este es un mercado dinámico? Podrán, pueden ser igual, superiores o no. ¿Cuál es el sentido que tiene, ministra, para poder... Primero, para clarificar, la norma está pensada, lo menos por nosotros, para los taxis básicos de turismo o ejecutivos, no para los taxis colectivos. Quiero hacer esa precisión, aun cuando puede ser que en el texto se tenga que hacer aún más si lo estiman ustedes pertinente, digamos. Entendiendo entonces que respecto a ese tipo de taxis, ¿qué es lo que sucedió? Cuando nosotros nos reunimos con los gremios, cuando estaba esta idea de que podía llegar con mayor énfasis el tema de las plataformas y todo, nos planteaban que ellos hoy día, por obligación normativa, tienen que tener el cumplimiento de, en el caso de Santiago, porque hay una regulación vigente que establece cuál es la tarifa, cuestión que no ocurre en regiones, porque en regiones la tarifa en general es libre, ¿ya? Pero estaba en Santiago particularmente la obligación de una tarifa y de un cobro de las bajadas de bandera por kilómetro y por tiempo, ¿verdad? Porque así lo establece el decreto. Podemos traer la próxima semana, si ustedes lo estiman, digamos, el detalle de cómo se regula el taxímetro y toda esa parte. Pero ¿cuál era la inquietud? Que nos decían, nosotros podemos cobrar menos, nosotros podemos convenir carreras. Reitero, no lo colectivo, sino lo individual. Y lamentablemente no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque si me fiscalizan y advierten que yo estoy cobrando un valor distinto al taxímetro, estoy cometiendo una infracción. Y yo que quisiera darle la posibilidad al pasajero, si lo estimo, porque esto depende de la persona, no se la puedo dar porque estoy obligado por norma a tener el valor del taxímetro. Entonces, fue para dar una flexibilidad, más que nada, a los taxistas para que pudieran cobrar más barato por sus servicios, entendiendo que no pueden cobrar más, porque la norma lo que les establece es el techo. Lo que nosotros le estamos diciendo es, si usted quiere, cobre menos, si eso le favorece y esto más usted pertinente hacerlo. ¿Me explico? Es solo para cobrar menos porque la norma establece el techo. ¿Cómo controlo el cobro? ¿No? Diputado, ¿quiere la palabra? Perdón. La palabra. Diputado Leopoldo. Diputado. Lo que acaba de explicarnos la ministra, dice que el sentido que tiene el mensaje respecto a la pregunta que hizo el presidente era cómo podrían cobrar menos. Entonces, la pregunta obvia es, ¿se podrían eliminar el taxímetro? Claro. ¿Y usar solo la plataforma? Claro, porque si no, no habría otra posibilidad. Yo sé que lo hacen, pero no habría otra posibilidad porque no habría control. Tendría que ser la plataforma la que tuviera... ¿Se fija? Entonces, y ahí volvemos a lo que plantea el diputado Jackson, también esto de las bandas o tarifa dinámica, y ahí se presta para un montón de cosas. Entonces, yo creo que tenemos que ir sincerando de a poco este tema, o de una, porque ya empiezan a aparecer muchas dudas, ministra. Yo en esto quiero ser, por si te medio presidenta de la ministra, quiero ser bastante claro y directo. Nos van apareciendo más dudas de la aplicabilidad que tiene la plataforma sobre la base del chasis que tenemos hoy día. No sé si me explico. Entonces la pregunta, vuelvo a reiterarla, por si tú medio presidenta, a la ministra. Ministra, ¿qué vamos a hacer con los 59.000 operadores que tienen hoy día las plataformas y los que vendrán en las futuras plataformas? Entiendo yo que el mensaje y lo que usted se reunió con los gremios, particularmente con el gremio de taxis básicos, no sé de cuál de las federaciones estas que han hecho paro y todo lo demás, era que se iba a ver el tema de protegerlos a ellos. Incluso el mismo proyecto habla de un impuesto o de un fondo a través de un cobro por kilómetro para dárselo a esos taxistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que ese es el foco del proyecto y así está redactado. Hoy día estamos viendo que la cosa se está haciendo en otro lado. ¿Qué vamos a hacer con los cupos? Tremendo.
Si ese es mi tema, ¿cómo va a ser aplicable esta ley? ¿Qué vamos a hacer con los cupos? Tenemos 60.000 operadores, más hoy día las distintas modalidades que tenemos, o sea, no sé cuántos autos serán, sobre 100.000, no, en total, todas las modalidades. Ya, pues, y más 60.000, o sea, vamos a prácticamente un 50-60% más. ¿Qué vamos a hacer, ministra? Ese es el tema. Bueno, diputado, me quedan 2 minutos. Me da que la ministra responda y usted se reserva la... Porque puede terminar 8:30. No voy a extender la reunión por compromiso. Ministra, en los 2 minutos que quedan. No, muy brevemente. La verdad es que volvemos un poco a la idea de que la discusión la hemos planteado básicamente en el artículo 4. Yo reitero que esta fue una norma requerida por los gremios para tener la opción de poder cobrar menos. Nosotros estamos disponibles para analizar cada una de las indicaciones y por lo tanto en ese sentido quiero ser bien clara que quizás las dudas surgen por la lectura del proyecto, digamos, pero estas son normas que están establecidas, la regulación es la opción, como bien lo explicó usted, presidente, cuando hizo recién su exposición. Por lo tanto, lo que busca este proyecto, y lo hemos dicho varias veces, es nivelar hacia arriba el nivel de la exigencia, pero también establecer, obviamente, una regulación que sea consistente y reitero que así entiendo yo que está el ánimo de la Comisión también, avanzar para buscar en el artículo 4 la mejor visión conjunta de la solución que tenemos que dar a este tema. Muy bien. Me queda un minuto. ¿Te sirve? Por favor, diputado Jackson. No, es que yo creo que, o sea, todo se lleva al artículo 4 nuevo, porque pensando en plataformas a secas, imaginémonos que solo funciona para los taxis, uno podría pensar que no es necesaria tanta rigidez en la estructura de cobro, ya como existe en las regiones, pero yo al menos creo que hoy día existe, por ejemplo, en las regiones, totalmente disparado en algunas regiones. Entonces, dado que hay menos cupos, mucho menos cupos que la cantidad de demanda real que existe. Entonces, no vendría a ser mala idea si es que existen bandas, y por eso yo les pido que miren la indicación, no pensando en que esto abre todo el tema para las tarifas dinámicas, sino que para que veamos si es que efectivamente con bandas podría haber una mejor regulación, bandas por regiones y quizás por horarios, si eso existe en otras partes del mundo, donde se puede cobrar un poco más y los mismos taxis cobran más de noche, menos de día, y son taxis que tienen cupo y todo, la misma cuestión, pero que se puedan cobrar a través de aplicaciones no es algo malo per se. Además, las empresas de los taxímetros, al menos en Santiago, es un monopolio. Y los tipos al final funcionan como monopolio en Santiago. Entonces tampoco es como que estemos haciendo algo malo. Puede ser mucho mejor incluso para los propios taxistas. Entonces, y para todo el sistema de reconocimiento de tarifa previa. Que la persona sepa cuánto le va a costar el trayecto. No. Bien, gracias, diputado. Habiéndose cumplido el tiempo y habiéndose cumplido el objeto, recomendable leer, ¿no es cierto?, el proyecto y las indicaciones para que podamos avanzar con mayor rapidez. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.